Entonces vamos a hablar un poquito del reciente desplome de los mercados financieros. Me imagino que muchos ya vieron qué estaba pasando el día lunes, los que hacen trading, qué estaba pasando en los mercados, un gran desplome en la mayoría de acciones dentro del mundo financiero en diferentes continentes, ya sea mencionando principalmente Asia, lo que es el mercado asiático en japonés principalmente, un poco también las tensiones de Europa, lo que está pasando en el contexto Rusia-Ucrania y en Medio Oriente, y también lo que está pasando en Estados Unidos con un reciente desaceleración del empleo. Vamos a tener más datos sobre eso el día jueves, que se lanzan esos datos, pero eso también ha frenado un poco la participación de inversionistas dentro de este mundo. Entonces, como les comentaba, lo que está sucediendo en el contexto global es bastante importante y en un mercado que yo me enfoco principalmente, que es en el de las criptomonedas, obviamente va a tener mayor repercusión, ya que es un mercado de mayor riesgo y más especulativo. Y al ser de mayor riesgo, los inversores más grandes tienden a tener más cautela. Ahora, vamos a hablar también de cómo poder aprovechar estas oportunidades cuando el mercado cae. Los que me siguen en redes sociales ya habrán visto que les dejé un par de datos sobre las cripto y que compraran. Hubo una reversión en el mercado, subieron bastante. Yo le tengo el ojo puesto a Bitcoin, Ethereum y Solana, que para mí son criptomonedas de bajo riesgo dentro del mundo cripto. Y Ethereum, principalmente Bitcoin, diciendo eso, que es como la más estable debido a su capitalización de mercado. Y por otra parte, que son un poco más volátiles, Ethereum y Solana. Para mí son los proyectos principales en este momento que están dando un, un buen sistema dentro del mundo criptográfico. Bien, entonces, me desvío un poquito de lo que está pasando alrededor del mundo. Principalmente podemos ver que puede haber una recesión en Estados Unidos debido al contexto global. Obviamente, en la desaceleración del empleo, más la caída de las diferentes acciones y también una previa ante las elecciones, están generando una posible recesión. Las alzas de tasas de interés en Japón creo que fue el principal factor de la caída de los mercados. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Lo voy a hablar más adelante. Y debido a los problemas geopolíticos, existe desconfianza en los consumidores de productos. Existe un cese en el comercio de parte de los países europeos y asiáticos. Entonces, cuando hablamos de este desplome, la mayoría de las personas lo ve como algo malo cuando participamos en el mercado. Cuando ya tenemos un poco más de experiencia, sabemos que esto pasa constantemente, ya que el mercado es cíclico. Dentro de los 5 años que yo llevo en este mundo de las inversiones, he visto por lo menos unas 3 veces ya este tipo de desplomes. Pasan constantemente en el mercado. Al principio obviamente me asustaban, me vi también con pérdidas por no saber tomar ganancias eh, a tiempo, pero trabajando en eso, obviamente con el tiempo y viendo también el fracaso en mis primeros años como inversionista minoritario, el- me di cuenta que, claro, si no veía an- una tomaba como precauciones antes de que sucedieran estas cosas, o no estaba preparado para después que sucedieran, por ejemplo, para comprar, me iba a perder las oportunidades. Entonces, y obviamente si no me salía del mercado antes, iba, iba a perder las ganancias que había generado.
Entonces es importante estar al tanto sobre lo que pasa, pero más importante es tener un plan dentro de lo que estamos haciendo como inversionistas. Entonces, ¿qué pasa en Estados Unidos? Ya les comenté el cese de los empleos, está bajando eso, la tasa de empleo. El jueves se van a dar más datos sobre eso. Y el desplome del sector industrial, principalmente el índice del Dow Jones, que tiene que ver con, con el sector industrial de Estados Unidos, registraron una baja de casi un 10%, lo que es bastante. Y eso sumado a otros índices, o sea, esto es lo principal. Pero obviamente es un efecto en cadena. No solamente afecta a un mercado, sino que a todos. Principalmente la bolsa de Estados Unidos y la de Asia tienen bastante poder sobre el mercado. Ahora, lo que está pasando en Rusia y Ucrania y en Medio Oriente tiene al mundo en, en un índice que mide simplemente el miedo y la avaricia en un estado de extremo miedo, ¿vale? Eso quiere decir que la intención de participantes dentro del mercado va a estar más cautelosa y más probable es que existan más ventas. Eso pasa siempre cuando hay miedo extremo. ¿Vale? Y ahora, ¿cómo afecta el tema de principalmente la caída de la bolsa de Japón en el mercado? Es que Japón tiene un sistema de carry trade que significa que los bancos dan la posibilidad de que se cambien yenes japoneses por otras monedas para poder invertir, ya sea euro, libras, dólares, y a un bajo costo de comisión, ¿ya? Pero al, al subirse las tasas de interés, existe una menor participación de parte de los inversionistas. Vale. Entonces, el incremento de las tasas de interés dentro del sector bancario de Japón hace que exista menor participación de los inversionistas y también una retirada de parte de ellos, obviamente, para evitarse las tasas de interés. Eso significa que se liquidan o se venden muchos activos y principalmente eso causó también el desplome del índice japonés, el Nikkei. Ahora, se utilizaron fondos de cobertura, lo que les voy a mostrar ahora en la gráfica para ver esto que es macroeconómico, ahora verlo microtécnico y verlo reflejado en los Bitcoin en Bitcoin y en diferentes divisas. ¿Vale? Se utilizaron fondos de cobertura de parte de los bancos para poder frenar esta caída. Y las crisis financieras, como les comenté al principio, son oportunidades. Parecen al principio desafíos, como me pasó a mí los primeros años dentro de este mundo, pero luego me di cuenta que eran oportunidades. O sea, técnicamente estar preparado cuando cae el mercado o soportar esas diferentes caídas habiendo asegurado ganancias y estar preparado para comprar. O sea, estamos comprando básicamente en precios de descuento. Entonces, estas crisis son oportunidades. Ahora lo vamos a ver dentro del mercado de TradingView. Bien, actualmente alguien tiene criptomonedas, Bitcoin, Ethereum o cualquier otra. Meme coins también son válidas. El Leo tiene Bitcoin.
excelente, excelente. Y vamos a ver, mire, este es uno de mis pares favoritos, la Libra Yen. Vamos a ver cómo ha venido cayendo el último tiempo, a partir prácticamente de finales de julio. Entonces, obviamente, si nosotros vemos lo que hay antes de la caída, que obviamente es bastante brusca, pero si nosotros vemos lo que hay antes de la caída, obviamente tenemos todo, si nosotros compramos dentro de estos puntos, obviamente ya en estos puntos de acá ya habríamos asegurado ganancias. En cualquier mercado pasa de la misma forma. Uno no puede mantener siempre una posición. O sea, la forma de poder obtener un beneficio es comprando y vendiendo. Y si vemos como holding el tema de Bitcoin a largo plazo, igual en el fondo en algún momento los vamos a terminar vendiendo o vendiendo parte de ellos para poder obtener las ganancias que o, o eliminar las pérdidas, por decir, limitar las pérdidas. Ahora, dentro de lo microtécnico, vemos que, claro, hay una subida bastante amplia que dura mucho tiempo y la caída ha sido más corta, donde se dirige el mercado bajo estos mínimos, dentro de lo que son puntos de liquidez de grandes fondos de inversión, ¿vale? Entonces, lo más probable es que el mercado siga cayendo durante la semana, quizás puede ser el día jueves, con los datos que se vayan a lanzar sobre el desempleo en Estados Unidos. Vamos a ver Bitcoin, ya que hablé un poco del mercado japonés. Si la situación no mejora, obviamente, bueno, había dicho que compraran en 52.000 y por debajo, todo eso ha sido una buena compra. Si vemos cuánto porcentaje ha subido en 52.000 hasta ahora, un 8% en Bitcoin, lo que es bastante positivo, es el doble de lo que te da un depósito a plazo en un año. Y eso pasó en 2 días prácticamente. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que son oportunidades que si uno no está preparado para tomarlas, se las pierde prácticamente. O si tiene miedo, como lo es el miedo extremo en el mercado, si tengo miedo voy a tener más cautela de invertir y también me voy a perder estas oportunidades. Lo mismo me pasa por ser codicioso. Veo que voy ganando y no vendí a tiempo, también voy a perder dinero. El mercado se maneja así. Entiende esa lógica del ser humano que se maneja por emociones, miedo y avaricia. Entonces, bueno, si la situación no mejora, podríamos que ver Bitcoin quizás vuelva a subir a 60.000 y llegue a 44.000. Más probablemente este sería un buen nivel de compra debido a esta ineficiencia. Ineficiencia importante que hay acá. Entonces, si el mercado cae, para mí este sería otro buen nivel de compra. Por ahora ya tengo una posición tomada acá en 52.000. Y siguiendo la misma lógica que Bitcoin es prácticamente la criptomoneda con mayor capitalización y el rey en este caso porque es la primera que se creó, dirige al resto de criptomonedas. Por ende, si nosotros tenemos un 8% aquí en Bitcoin, en otras criptomonedas con menor capitalización, quizás podemos ver un 10% o un 20% fácilmente, ¿vale? Y si la situación mejora, si se ponen paños fríos, como se dice, dentro del mercado, ahora lo digo, leo. El mercado, si en este caso, por lo menos debería subir a 60.000 para que sea vendido.
Si tomamos de este rango hasta acá abajo, el 50% del nivel de equilibrio estaría en 60.000. Por sobre este nivel sería probable que se vendiera. Ahora, si la situación mejora, no pasaría eso y seguiría subiendo el mercado, pasando los máximos históricos que hay. Pero según la ineficiencia que existe aquí en el mercado y cómo el algoritmo busca eso, estar equilibrado o que sea eficiente el término compra-venta, este sería un buen nivel y probablemente baje. Ahora tenemos hasta, si compramos, sería un buen momento para vender en 58.000 o 60.000, tomar un poco de ganancias y si va bajando, llega acá. Podríamos comprar por debajo de 50.000, por debajo de este mínimo, 49.000. Y si es que en Estados Unidos sale Donald Trump, podríamos ver un escenario que sea bastante positivo para las criptomonedas. Y recordar que si queremos ver movimientos grandes, primero, si queremos ver una subida grande, el precio tiene que llegar a un nivel de descuento. Piensen como una institución financiera o como un banco, si tuvieran mucho capital. ¿Dónde sería un buen momento para invertir o comprar un activo? ¿Aquí o por acá? Yo creo que la lógica es comprar barato y vender caro. Bajo esos mismos parámetros se mueven ellos. Por ende, si ellos compraron acá, que fue un punto swing del mercado aquí, claramente, aquí hay una compra institucional. Si yo tomo ahora lo mismo que hice anteriormente con este rango de acá, si hago lo mismo con este rango, veo que el mercado sigue moviéndose dentro de ese precio. Entonces, se podría respetar que llegue hasta acá al nivel 75. Pero si les sugiero una estrategia, la idea es ir comprando pequeñas partes a medida que va bajando el precio. Sobre todo si vemos que está pasando en temporalidad diaria un mínimo. Y en el caso contrario, si vemos que está pasando un máximo en temporalidad diaria y va subiendo, lo ideal sería tomar ganancias por sobre ese máximo, ¿vale? Entonces, si es que Donald Trump, que es una, una persona que apoya el tema de el capitalismo en Estados Unidos, por ende mejoraría el sector industrial, mejoraría la participación de inversionistas, ya que este tipo se enfoca principalmente en eso, su política económica. Y como apoya las criptomonedas, si es que él sale electo, el precio se llevaría a esta zona para ir más arriba, a superar estos máximos y ver probablemente a Bitcoin en 80.000 dólares o 75.000 dólares. Ya superando este máximo anterior es un buen objetivo, que esto fue en 73.000. Bien, veo el chat, a ver si es que hay alguna duda, alguna consulta. Vamos a ver Ethereum mientras. Ethereum, si cae, podría llegar a estos mínimos de acá, o quizás tiene ineficiencia en 1800. O quizás mantenerse por debajo de este mínimo en el caso de que caiga el mercado. Obviamente, si lo vemos a largo plazo, como les comenté en el caso de Bitcoin,
poder comprar por debajo de estos mínimos y obviamente ser paciente y esperar un tiempo. En el caso de hacer hold, en el largo plazo se va a ver recompensado. Pero estos son los momentos, como les digo, de crisis que se transforman en oportunidades. Porque estar comprando, por ejemplo, debajo de estos mínimos y que terminemos nuestra operativa del año quizá por acá encima, o quizá más tiempo, quizá 2 años, verlo aquí en estos máximos. Ya es un 100% si nosotros compramos por debajo de acá, ya estaríamos haciéndole un 100% nuestra inversión, el doble. Se demore un par de meses hasta las elecciones, se demore un año, demore 2 años, pero siguen siendo oportunidades que no podemos dejar de pasar. Yo les pregunto, en el mercado tradicional, mira, yo Leo, la verdad no uso indicadores en mi trading. Yo me baso mi análisis en la acción del precio, principalmente en temporalidades menores, en lo que es técnico, hasta la temporalidad diaria, y ya para tener más datos con respecto a lo que es largo plazo, me baso principalmente en el análisis fundamental, lo que les comenté al principio de la reunión. Entonces, igual podemos ver que los mercados tuvieron una gran recuperación el día martes, o sea, hoy en la mañana, compartiendo desde ayer en la tarde. Pero no quiere decir que sea una recuperación para siempre. O sea, el mercado, como les comenté, primeramente debería llegar a un nivel de 50% para que sea eficiente. Como estábamos hablando de Bitcoin, lo voy a volver a colocar ahí. 50%. O sea, 59.500 aproximadamente. ¿Bien? ¿Alguna otra? Bueno, un indicador que yo podría recomendarte, sí, Leo, es el tema el indicador del Fear and Greed. Exacto, es lo que les comento. Nivel 50% está en 59.000, de acá, de este rango de acá a acá, 50%. Y por encima hasta quizás puede haber un retroceso mayor de este impulso y ahí caer. Entonces el indicador que yo principalmente, el que te iba a decir es el del miedo y avaricia, o Fear and Greed, como aparece en inglés en algunas plataformas, ¿vale? Bien. Sí, es el escenario más probable, ya que el rango por ejemplo, de agosto de este mes comenzó así, hacia abajo. Entonces, este es el primer impulso del mes. Esta puede ser una reversa, ¿sí? De los conceptos que utilizo yo para analizar. Puede ser una reversa y por acá encima están los posibles niveles de toma de ganancia, donde existen órdenes de compra de parte de los fondos de inversión. ¿En alguna otra duda, alguna consulta? Si me preguntan si en estos momentos es bueno comprar Bitcoin, si yo lo veo así, sí. Si yo cuento a los últimos 3 meses, a partir de aquí, los últimos 60 días, o sea, los últimos 2 meses, el precio está en descuento. Los últimos 90 días, el precio está en descuento. Por ende, ¿es un buen momento para comprar Bitcoin? Sí. Obviamente, lo que les comenté antes, de a poco. Mi estrategia es hacer pequeñas compras y pequeñas ventas también cuando va subiendo. Yo, por ejemplo, compré acá, ya habría vendido aquí una pequeña parte. Aseguro ganancias y podría volver a comprar, pero con más capital o con las mismas ganancias que tomé. O si no, por lo menos tomar
una ganancia aquí en 50% que serían 59.000. Si sigue bajando, compramos, se compra más, pero ya el nivel en el que compraría si es que baja sería acá. Eso es con respecto a Bitcoin. Bien, ¿alguna duda, alguna consulta? Ya voy a dejar la grabación.